unánimes juntos, dice que en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Quiero que vayamos en esta mañana, inclinemos nuestro rostro primeramente y pidámosle a Dios que en esta noche nos hable a nuestras vidas y nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más, Señor, nos colocamos delante de tu presencia, Dios. Padre, nos humillamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor, que sin ti somos vacíos y necesitamos, Señor, ser llenos de ti. Por ello, Señor, en esta noche, Señor, venimos y nos presentamos delante de ti para llenar estas vasijas, Padre, para llenarnos de ti, Señor, y conocerte cada día más. Padre, necesitamos de tu presencia en cada instante de nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor, y te rogamos en esta noche que tú hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes tu palabra, Señor, que tu palabra, como dice, Señor, no vuelve vacía, sino que tu palabra hace lo que ella quiere en nuestros corazones, Señor. Y por eso esta noche, Señor, Padre, nos disponemos a escuchar tu mensaje, nos disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos a llenarnos de ti. Nos disponemos, Señor, Dios mío, en nuestro cuerpo, alma y espíritu, a llenarnos de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre, y colocamos este momento en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, en esta noche vamos a ver un tema súper bonito, que de pronto muchas veces nosotros como cristianos somos un poquitico apáticos a este tema. Y el título que yo le coloqué en esta noche fue: persevera en oración y alcanzarás la bendición. Persevera en oración y alcanzarás la bendición. Quiero que vayamos a Lucas 18, vayámonos desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y vamos a leer la palabra de Dios con entendimiento. Lucas 18, versículo 1 al versículo 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su bendita palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y quiero que entendamos en esta noche una vez más que las parábolas, cuando Jesús daba una parábola, lo hacía con un propósito. Las parábolas, cuando Cristo las daba, era con el propósito de darles una enseñanza espiritual. La parábola era quizás una historia ficticia muchas veces, otras veces una historia real, pero siempre comparando con una realidad espiritual. Cuando Jesús le da esta parábola a sus discípulos y a todas aquellas personas que estaban reunidas con él, les dice que había una viuda y un juez injusto, pero el objetivo de esta parábola era mostrar a todos aquellos que lo estaban escuchando ese día, a todos aquellos, el objetivo era mostrarles la necesidad de la oración. Dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Ese era el objetivo principal de esta parábola. Pero vamos a mirar en esta parábola 5 puntos importantísimos, porque de aquí se desprende una enseñanza muy bonita, muy hermosa, que quizás de pronto como cristianos muchas veces dejamos y muchas veces no oramos como dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros entendemos como hijos de Dios la necesidad de orar, como dice, y no desmayar, es cuando nosotros entendemos por qué Jesucristo le daba esta parábola a sus discípulos. Y ahí en el versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad como cuando nosotros tenemos la necesidad de comer. Es una necesidad. Cuando nosotros no comemos en nuestro entorno físico y no comemos, ¿qué sucede? Nos podemos deshidratar, ¿cierto? Porque si no comemos, quizás un día, 2 días, 3 días, nos deshidrataríamos y quizás hasta nos enfermaríamos y quizás hasta nos moriríamos. Porque necesitamos, el cuerpo tiene una necesidad de comer, una necesidad. Asimismo, cuando nosotros como hijos de Dios no oramos, dice el Señor Jesús, dice, Él le refirió esta parábola sobre la necesidad, una necesidad, como cuando nosotros respiramos y nos falta aire. El aire lo necesitamos, es una necesidad. Sin aire nos moriríamos, sin comida nos deshidrataríamos y nos moriríamos también. Entonces dice el Señor que Él vio la necesidad de enseñarles esta parábola para mostrarles lo importante que era la oración. Y a veces como cristianos nos alejamos de esta parte. A veces somos cristianos pero no oramos, no hablamos con Dios. Y la oración es un medio de comunicación con Dios. Nosotros hablamos con Dios y Dios nos escucha. Hace unos días veíamos una enseñanza acerca de Dios oye a los pecadores y dábamos la conclusión de que Dios no oye a los pecadores, pero dice que oye a sus hijos que claman a Él día y noche, y que cómo no les va a responder, cómo no nos va a responder a nosotros. Y por eso el Señor les daba esta parábola y les enseñaba, decía la necesidad de orar y no desmayar. Y recordemos que la oración, siempre les he enseñado y sé que lo hemos aprendido aquí. La oración tiene 2 componentes: oración, orar, hablar con Dios, pero la acción, accionar en fe. Si yo oro pidiéndole a Dios, también tengo que accionar. Si yo le digo, Señor, quiero un trabajo, también tengo que llevar la hoja de vida. Porque si nomás oro pero no acciono, entonces, como dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que era una necesidad, porque por medio de ella, por medio de la oración, es que podemos tener una comunión con Dios, una comunión directa con Dios. Cuando nosotros no oramos, comenzamos, no lo vemos porque no lo vemos, pero comenzamos a secarnos. Espiritualmente comenzamos a secarnos, como cuando uno no come, comienza uno a debilitarse. Y por eso el Señor les decía que les refirió una parábola para que mostrarles la necesidad de la oración. Yo quiero que vayamos a Filipenses 4, versículo 6, pero no pierdan Lucas 18, porque este va a ser nuestro texto que vamos a estudiar en esta noche. Filipenses 4, 6. Amén, ¿todo lo tienen? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos. Y nosotros como humanos que somos, como pecadores que somos, como naturaleza caída que somos, a veces nos afanamos.
Pero el Señor nos dice, por nada estéis afanosos, por nada. Estamos afanosos a veces porque no hay dinero. A veces nos afanamos porque tenemos problemas, porque tenemos aflicciones, porque tenemos una cantidad de cosas que vienen a nuestras vidas. Dice el Señor, por nada estéis afanosos, porque nos afanamos. Pero el Señor dice, y esto es importante, dice, por nada estéis afanosos, sino, o sea, nos da una salida, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sean conocidas. Si tenemos de pronto una necesidad, oremos. Digámosle, Señor, te necesitamos, Señor. Mira lo que estoy pasando, mira esta situación que tengo. Y comencemos a derramar nuestro corazón delante de Dios. Por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada. Yo sé que humanamente nos afanamos porque somos humanos, somos pecadores. Si no fuera por esta carne no pecaríamos, porque esta carne es la que nos hace pecar. Pero por eso dentro de nosotros siempre hay una lucha interna, que el Espíritu, dentro de nosotros está el Espíritu Santo, pero también está la carne y hay una lucha interna. Pero cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros oramos, cuando como dice el Señor, por nada estéis afanosos, cuando todo le entregamos a Dios, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración. Cuando nosotros le decimos, Señor, te necesito, mira, Señor, la enfermedad que tiene quizás de pronto un familiar, mire, Señor, ayúdanos. Eso tiene más mérito delante de Dios, y lo puedo decir con toda autoridad. Hemos visto cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones. Hemos visto en cuánta cantidad de situaciones hemos tenido adversidades en la iglesia. No estoy diciendo nosotros, sino en la iglesia. Y hemos visto cómo nos hemos puesto a orar unos por los otros. Y hemos visto cómo Dios ha respondido a favor de nosotros, sus hijos. Por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos, aunque parezca que es un problema grandísimo. Nosotros tenemos un Dios más grande que el problema, y es donde tenemos que entender que como hijos, dice el Señor, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas tus peticiones, lo que nosotros queremos, sean conocidos delante de Dios. Dice, con toda oración y ruego. Con toda oración, y muchas veces con clamor y ruego, y muchas veces decirle, Señor, te necesito. Cuando dice con ruego, cuando uno ruega, cuando uno ora, Señor, te necesito. Pero uno clama, cuando uno clama es más de adentro, cuando uno clama es más de lo más profundo. Dice el Señor que clamemos con oración y ruego. A veces tenemos que decirle, Señor, te necesito, y quizás botarnos de rodillas y decirle, Señor, no puedo, pero tú sí. Y muchas veces, por eso Dios dice que que Él escucha nuestras oraciones, dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque aunque Dios no nos respondiera como queremos, porque Él sí nos responde. La diferencia es que muchas veces Dios nos responde según su voluntad, no como nosotros queremos, porque quizás nosotros queremos algo y el Señor no nos lo da. No significa que no nos esté respondiendo, significa que Él nos da lo que nos conviene. Y a veces decimos, el Señor no me respondió. El Señor responde según su voluntad. Si Él, ejemplo, y yo le doy gracias y le doy la gloria a Dios, cuando quizás de pronto nuestros hijos o nuestros familiares nos dicen, quiero un trabajo, y piden ese trabajo, y quizás así ese trabajo, Dios le da ese trabajo, pero de pronto sucede que no le da el trabajo a esa persona, y esa persona dice, Dios no me respondió. Dios sí sabe por qué no le dio ese trabajo, porque Él sí sabe más adelante qué iba a suceder. Pero a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Por eso tenemos que aprender a entender cuál es la voluntad perfecta de Dios.
Y Dios responde a sus hijos, Él nos responde a nosotros conforme a la voluntad de Él para con cada uno de nosotros. No nos responde a todos de la misma manera. Él tiene con cada uno de nosotros un caso particular. Dios sabe y Él mira y conoce nuestros corazones y sabe hasta dónde nos da. Porque quizás muchas veces le pedimos a Dios y cuando nos da, nos olvidamos de Él. Quizás muchas veces le pedimos un trabajo y cuando nos da el trabajo ya no tenemos tiempo para buscarle. Y a veces por eso no es que no nos responda, a veces Él nos responde conforme a su voluntad. Si Él ve que nuestro corazón se va a apartar de Él porque nos dio ese trabajo, entonces no nos lo da, porque Él sí conoce nuestros corazones. Ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestros corazones. Y mire lo hermoso que dice Filipenses 4, 6 y 7, dice, ya habíamos leído la primera parte que dice que por nada estemos afanosos, pero en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque venga lo que venga, dice el Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quizás de pronto muchos no nos entienden porque dicen, pero ¿cómo? Mire los problemas que está pasando este cristiano y está como sin nada. Porque sabemos que tenemos una tranquilidad, porque tenemos ese gozo, dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, y sabemos que todo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y quizás el mundo no lo entiende, pero nosotros como hijos de Dios sí entendemos que aunque pase lo que pase, sabemos que todo está en manos de Dios, que de las manos de Dios no nos vamos a salir. Por eso tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Recordemos que cuando el Señor habla de los corazones, está hablando en sí de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Él guardará, nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el Señor aquí nos decía que la oración, y cuando Él también en Efesios 6, 18 quiero que veamos acerca de la oración. Efesios 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más dice, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Muchas veces creemos que la oración solamente es en la iglesia, o muchas veces creemos que la oración solamente es estar de rodillas. Pero cuando Dios dice orando en todo tiempo, yo siempre lo he dicho, así sea lavando la loza, orando, diciéndole Señor gracias, orando en todo tiempo, así sea bañándose, orando en todo tiempo, dice el Señor, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando el Señor escucha esas oraciones, y más cuando van desde lo más profundo de nuestro corazón, Por eso dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Sabemos que la palabra velar, y lo hemos estudiado, velar no significa estar despiertos físicamente. Velar es estar despiertos espiritualmente, estar pendientes, estar ahí alerta, velando con toda perseverancia, perseverar en Dios, dice, perseverancia y súplica por todos los santos. Y qué bonito cuando nosotros entendemos esta palabra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando les decía a sus discípulos y les refirió esta parábola, este era el primer punto.
El primer punto que acabamos de ver es la necesidad de orar y no desmayar. Pero el segundo punto dice, la petición de esta viuda a su necesidad inquietó a este juez. Vayámonos nuevamente a Lucas 18, versículo 3. Lucas 18, versículo 3. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y recordemos que él era un juez injusto. ¿Y por qué aquí habla de una viuda? En la palabra de Dios, el Señor, aquí en toda la palabra de Dios, lo que eran los apóstoles y los discípulos tenían mucho, podríamos decir, amor y respeto por la condición de las viudas y de los huérfanos. Y para ellos, a ellos se les atendía de una manera muy especial. Era necesario, cualquier situación que ellas tuvieran o que tuvieran una necesidad, era necesario resolverla. Y por eso dice que fue a un juez. Y aunque este juez era injusto, un juez malvado, un juez corrupto, quizás podemos decir, deshonesto, todo lo que tiene que ver un juez con injusticia, era injusto este hombre. Dice que la súplica de la viuda le era molesta, porque ella le suplicaba. Y por eso el Señor les dio esta parábola a sus discípulos. Dice, había un juez injusto, un juez malo. Y esta viuda va y le dice, hazme justicia de mi adversario. Le suplicó, le rogó. Y dice que este juez se sentía con la responsabilidad de hacer justicia, porque ya sabemos que las viudas eran consideradas en aquella época y los asuntos de ellas debían ser atendidos. Y este hombre se sentía con esa necesidad o con esa responsabilidad de solucionar este problema. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero en el 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este hombre comienza a decir, no, esta mujer me va a agotar la paciencia. Y es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, cuando nuestro Señor Jesucristo le daba esta parábola a sus discípulos, nos estaba comparando que si este juez era malo, injusto, pero le escuchó a esa viuda, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más no nuestro Dios, que es bueno, que es maravilloso, que es hermoso? ¿Cómo no nos va a escuchar a nosotros? ¿Cómo no nos va a escuchar a nosotros nuestras súplicas? Como tercer punto, dice, la perseverancia de la viuda hace que él tome decisiones a favor de ella. Dice que esta mujer persistió en su petición y aunque este hombre era malo, pero hizo algo bueno, escuchó y quiso hacer justicia a esta mujer. Y yo quiero que por un momentico vayamos a Mateo 7, versículo 7 al 11. Y aquí en esta palabra nuestro Señor Jesucristo, Él mismo también nos da una regla de oro. Dice que la oración y la regla de oro. Y dice, pedid y se os dará. Esta mujer estaba pidiendo a su juez que le hiciera justicia. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Acá nuestro Señor Jesucristo decía, si nosotros siendo malos, porque sabemos que nosotros, si no tenemos a Dios, somos malos. Porque cuando sí sabemos que tenemos el Espíritu Santo y por eso somos santificados. Pero el Señor les decía, si vosotros, los que quizás no tienen el Espíritu Santo, si vosotros siendo malos, aún personas que no temen a Dios y quieren darle lo mejor a sus hijos. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que sí es bueno dará lo que le pidan, lo que los hijos le pidan? Porque nosotros como padres muchas veces queremos darles a nuestros hijos lo mejor y a veces son caprichosos nuestros hijos, pero nosotros nos esforzamos a veces por darle lo mejor a nuestros hijos. A veces hasta les complacemos los caprichos a nuestros hijos. Por eso dice el Señor, ¿quién de vosotros, no? Dice, pedid se os dará. Por eso esta viuda pidió justicia. Dice, buscad y hallaréis. Cuando nuestro Señor nos habla de buscad y hallaréis, buscad a Dios y hallaremos una respuesta. Pedid a Dios. Dice, pedid se os dará, nos enseñará, nos dará respuestas. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, llamad y se os abrirá. Llamad, si es necesario golpear para que nos abran, pero si no golpeamos, pues no nos abren. Y todo esto nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos y aún a nosotros, la necesidad tan grande de la oración. Por eso el Señor nos dice y les enseñó esta parábola diciendo que este juez era injusto, y dice que él dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer, porque no sea que esta mujer venga y me agote la paciencia. Esta mujer va a venir todos los días a rogarme y me la quiero, quizás dentro de sí, me la quiero quitar de encima. Quiero hacer justicia para que ya no me moleste más, para que no me agote la paciencia. Por eso, qué bonito esta enseñanza y esta parábola que nos da el Señor. Y el cuarto punto dice, y el resultado de la insistencia de la viuda produce una respuesta del juez injusto. Vayámonos ahí a Lucas 18, versículo 7 y versículo 8. En la primera parte, miremos el versículo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Acá el Señor está comparando. Si este hombre y juez era injusto y malo y quiso hacerle justicia a esta mujer, ¿cuánto no más nuestro Dios, que sí es justo y verdaderamente bueno, dice, no hará justicia a sus hijos que claman día y noche? Por eso el Señor dice que la necesidad de orar se nos convierte en una necesidad, y a veces es lo último que hacemos. A veces quizás tenemos problemas, pero quizás se lo contamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, quizás a las personas más cercanas, pero no vamos a Dios a contárselo a Él, a clamar a Él para que Él nos responda. A veces sucede eso. Por eso el Señor les decía, por eso ahí en Jeremías 33:3, quiero que lo vean por un momento, Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dice, clama a mí. Cuando clamamos, recordemos que el clamor es algo que sale de lo más profundo de nosotros. Cuando clamamos a Dios, dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor nunca mentirá.
El Señor siempre, su palabra es verdad. Y si Él dice que clamemos a Él y Él nos responderá, es porque Él nos responderá. Por eso, cuando Dios dice, clama, búsquenme, la necesidad de orar, la necesidad de comunicarnos con Él, la necesidad de estar en comunión con Él. Cuando nosotros nos volvemos oradores, cuando oramos constantemente, nuestra vida, nuestra vida comienza a limpiarse cada día más, comienza a purificarse cada día más, comienza a fortalecerse cada día más, quizás vienen pruebas, sí, pero Dios nos fortalece, nos levanta. Por eso la oración es una necesidad, pero muchas veces no lo vemos así. Y es muy hermoso, sí, es muy hermoso adorar a Dios, cantarle, buscar, venir, es hermoso, pero la oración es una necesidad. Yo escuchaba un día y me reía, y tiene razón, cuando yo escuchaba que un pastor decía que la iglesia que no ora, el diablo se la devora, decía, iglesia que no ora, el diablo se la devora. Yo decía, sí, y es cierto, iglesia o cristiano que no ora, el diablo se lo devora, dice, pero es cierto, porque cuando nosotros no oramos, estamos como en esa debilidad, cuando no oramos, cuando no buscamos, y a veces sí, a veces todos quizás en algún momento hemos sido débiles en esa parte, pero precisamente Dios nos enseña, nos da estas enseñanzas para cada día aprender y fortalecernos más en el Espíritu, para cada día llenarnos más de su presencia, para que cada día el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero dice que nos da la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo que nuestro Señor quiere para nuestras vidas. Y como quinto punto dice, cuando venga Cristo, vamos a mirar ahí en el versículo 8, en Lucas 18:8, quiero que lo veamos en la segunda parte. Dice, quiero que lo veamos en la segunda parte porque ya miramos la primera, dice, pero la segunda dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿será que la iglesia sí estamos perseverando? ¿Será que la iglesia sí estamos orando? ¿Le estamos buscando de todo corazón? ¿Será que la iglesia sí estaremos en este avivamiento? ¿Será que la iglesia sí estaremos buscándolo de día y noche, como dice su palabra? Por eso dice, ¿hallará fe en la tierra? La fe significa obediencia. ¿Será que seremos obedientes? Obedientes, como dice su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos deja esta enseñanza. Dice que esta viuda buscó la justicia de un juez injusto, pero este hombre le hace justicia por cuanto ella insistía, hágame justicia. Y como nosotros como hijos de Dios tenemos que insistir. Por eso cuando el Señor dice, hallará fe en la tierra, y nosotros nos poníamos a mirar hace unos días y a hablar, decíamos, Dios, pero verdad, si la iglesia está dormida, la iglesia no quiere despertar, si la iglesia realmente ha conocido la palabra de verdad, pero aún así hay un dormimiento espiritual, la gente está dormida, no quiere entender. ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo en este momento viniera por su iglesia? Si en este momento nuestro Señor Jesucristo viniera a levantar su iglesia, por un momento nos hemos preguntado si estamos preparados. Por un momento nos hemos preguntado, ¿será que si el Señor hoy me pidiera cuentas, me voy con Él? ¿O estoy en rebeldía? Estoy en rebeldía y quizás de pronto, aparentemente creo ser una hija de Dios, pero todavía no he nacido de nuevo. Quizás esas preguntas no las debemos hacer nosotros mismos. Por eso dice el Señor que cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra, hallará a sus hijos buscándole día y noche, hallará a sus hijos clamando como Él dice. Porque por eso el Señor daba este ejemplo
Y en la última parte dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer y entender que necesitamos cada día más de Dios, que necesitamos cada día buscar más su rostro, que necesitamos cada día humillar más esta carne, porque esta carne se levanta y no quiere humillarse. Esta carne quiere seguir levantada, pero nosotros, por eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta enseñanza y dice, es una necesidad. Si por un momento comparáramos la oración con el aire, nosotros, creo que ningún ser humano podríamos vivir sin aire. Si nos quitaran el aire, inmediatamente moriríamos porque no podríamos vivir sin aire. Si comparáramos la oración con el aire y pudiéramos decir, Señor, sin la oración yo me muero. Pero es donde el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y es donde tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que ser entendidos. Tenemos que buscarlo más y perseverar más en oración. Tenemos que perseverar más, cada día más, buscarle más, orar, clamar. Dice, ¿cómo no hará justicia el Señor a aquellos sus hijos que claman a Él día y noche? ¿Cómo no lo hará? Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me responde? Pero muchas veces no entendemos que no hemos hecho nuestra parte. ¿Por qué Dios no me responde? Porque no le he hablado, porque no le he pedido. Y quizás queremos que nos responda cuando ni siquiera le hemos golpeado. Queremos que nos responda cuando ni siquiera le hemos pedido, cuando ni siquiera le hemos hablado, pero queremos una respuesta de Dios. Por ello en esta noche, mis amados, yo les insto a que cada día nos acerquemos más a Dios. Quiero que miren por último Isaías 55:6. Porque nunca nos dejará. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Él nunca nos cerrará la puerta si le golpeamos. Él nunca nos dirá no si le decimos, Señor, te necesito. Solo que Dios nos responde según su voluntad, no según nuestra voluntad, no según nuestros caprichos. Por eso dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso cada día debemos fortalecernos más en la oración, buscarle más, comunicarnos más con Él, hablarle más, contarle más nuestros problemas, pedirle a Él. Él nunca nos va a defraudar. Quizás nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros vecinos, sí nos van a defraudar, porque quizás le vamos a contar nuestros problemas y ellos no nos pueden dar una solución, pero Dios sí nos puede dar una solución. Por eso en esta noche Dios nos habla de que le busquemos más, que sea una necesidad de nuestra vida la oración, que sea una necesidad de nuestra vida clamar a Él. Dice día y noche, clamemos a Él, busquémosle más en oración. Busquémosle porque Él nunca nos va a dejar. Dice que lo busquemos. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado, porque cuando ya no podamos buscarlo, porque cuando ya Cristo venga por su iglesia, quizás todos aquellos que no hicieron caso a ese llamado iban a decir, Señor, ahora sí, ya es demasiado tarde, ya no lo vamos a hallar. Aquel día cuando el Señor se lleve su iglesia y todos aquellos que reconozcan en ese momento
Ya es demasiado tarde, porque ya nos ha dado la oportunidad por su palabra. Entonces en esta noche les insto, mis amados, a fortalecernos más en la oración, a fortalecernos más en buscar a Dios. Quiero que se coloquen sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor, cuando no te hemos buscado, cuando te hemos dejado de lado, Señor, cuando no hemos sido, Dios mío, sabios en buscar tu presencia, Señor. Por eso, Señor, tú nos referías esta parábola, enseñándonos, Señor, que aún este juez era injusto, pero hizo justicia. Tú que eres justo, Señor, eres más perfecto y eres completamente justo. Y si nosotros, tus hijos, te llamamos, Señor, y te buscamos, de seguro tú nos vas a responder. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, te hemos ignorado. Muchas veces no te hemos buscado. Muchas veces hemos querido hablar de nuestros problemas y de nuestras situaciones a otros que no nos pueden resolver, pero no te hemos dicho a ti que tú sí nos puedes resolver. Perdónanos, Dios. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que en esta noche nos fortalezcas más y más, Señor, que nos pongas el querer como el hacer, buscar de tu presencia. Que nos coloques el querer como el hacer, orar en cada momento. Como tu palabra dice, oración y clamor, súplica. Que cada día te supliquemos, que cada día te busquemos más. Como tu palabra dice, que te busquemos en tanto que estás cercano. Padre, ayúdanos a buscarte, Señor, mientras puedes ser hallado. Padre, ayúdanos a buscarte más en oración. Ayúdanos, Señor, a pedirte, Dios Todopoderoso, porque tú eres el único, Señor, que puedes ayudarnos, Señor, en nuestras necesidades, Dios. Por favor, Señor, coloca este sentir en nuestros corazones, Dios, esta convicción de buscarte cada día más en oración. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. A ti te adoramos, Señor, y te damos todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Gracias, pastor.